¿Por qué puede Rusia ser derrotada en este conflicto y al mismo tiempo Vladimir Putin salir triunfal en esta ofensiva que lanzó sobre Ucrania? ¿Cómo puede darse un resultado paradójico? ¿Por qué podría ser derrotado el Estado si el jefe de ese Estado en el mismo conflicto sale victorioso? La explicación de esta paradoja está en que nunca hay una sola guerra. Siempre hay varias guerras librándose de manera simultánea. En este caso hay por lo menos dos guerras librándose simultáneamente, que son claramente distinguibles. Una es la guerra militar, ¿no?, que estalló cuando Putin ordenó al ejército ruso invadir Ucrania. La otra es la guerra económica, que las potencias de Occidente le impusieron a Rusia con el objetivo de derrocar el régimen de Vladimir Putin. Estas dos guerras están interrelacionadas, se dan de manera simultánea, pero pueden llegar a tener resultados a contramano, resultados contradictorios. Puede ganar Putin la guerra militar y perder Rusia la guerra económica, ser derrotada en la guerra económica que le están imponiendo las potencias de Occidente. ¿Por qué? Bueno, antes de eso, digamos que es posible que Putin salga derrotado en la guerra militar que él mismo desató con la invasión de Rusia a Ucrania. En ese caso, la derrota militar del ejército ruso en Ucrania ocasionaría la caída inexorable prácticamente de Vladimir Putin. Quizás no necesariamente inexorable, se trata de un régimen despótico donde el poder absoluto está concentrado en las manos de un solo hombre, el que decidió hacer esta guerra. Hay casos en la historia de déspotas que perdieron guerras que ellos crearon y quedaron en el poder, no cayeron. Por ejemplo, Saddam Hussein, cuando invadió el Emirato de Kuwait, desatando un conflicto en el que la operación llamada Tormenta del Desierto, encabezada por el general Norman Schwarzkopf en el terreno y diseñada por el general Colin Powell desde Washington, lo venció. Irak salió absolutamente derrotado de la invasión a Kuwait que había decidido Saddam Hussein, pero Saddam Hussein permaneció en el poder. Otra guerra, la atroz invasión decidida por Bush hijo, fue la que finalmente le hizo perder el poder, pero de la derrota en Kuwait salió indemne. Bueno, no se puede descartar que pase lo mismo en este caso, pero lo más probable es que si los planes militares de Vladimir Putin fracasan, si Putin pierde la guerra militar que él desató con la invasión de Ucrania, lo más probable es que su poder se diluya estrepitosamente y acabe, ¿no? Se termine la era Putin. Pero es posible que Putin logre sus objetivos en la guerra militar que hizo estallar y al mismo tiempo que Rusia, el Estado que él preside, pierda la guerra económica que le impusieron las potencias de Occidente. ¿Cómo se explica esta aparente contradicción, esta paradoja? Y se explica porque Rusia tiene el poder de lograr el objetivo que se ha propuesto Vladimir Putin, o sea, potencialmente al menos tiene las tropas y los armamentos para triunfar en la guerra militar. Lo que no parece posible es que Rusia pueda triunfar en la guerra económica que le impusieron. Guerra que va a continuar si Vladimir Putin triunfara en la guerra militar.
Si Putin gana, si logra sus objetivos en los campos de batalla, si somete a Ucrania, le amputa una parte de su territorio y en el resto del territorio coloca un régimen títere que responda a las órdenes de Moscú, si logra semejante victoria militar Vladimir Putin, la guerra económica contra Rusia va a continuar. Y si esa guerra económica contra Rusia continúa, se mantiene, se prolonga en el tiempo, el aislamiento de Rusia, que va a quedar económicamente desconectada de las potencias occidentales, que son importantes clientes, por ejemplo, para sus hidrocarburos, esa desconexión va a dañar tremendamente las inversiones, va a dañar tremendamente el tejido empresarial, la continuidad de las sanciones económicas impuestas van a seguir dañando y desarticulando el sistema financiero ruso. O sea, Putin puede salir victorioso de su guerra militar y Rusia, por esa misma razón, ser derrotada en el terreno económico y quedar reducida a escombros. Ucrania puede ser reducida a escombros por la guerra que le impuso Putin y Rusia puede ver su economía derrumbada y reducida a escombros por la guerra económica que le impusieron las potencias de Occidente. ¿Y qué pasaría en ese caso? Si Rusia es económicamente derrotada y si esa derrota se prolonga, si queda marginada del escenario económico occidental, que es muy provechoso, no es fácil prescindir de él, mucho menos para un país europeo o euroasiático como Rusia. Bueno, si el daño a la economía de Rusia se prolonga, las posibilidades son dos. O que el triunfal Vladimir Putin tenga que entregarse a China, tenga que buscar en China los mercados que pierda en Occidente y tenga que convertir a su país, Rusia, en una suerte de satélite de China. Esa es una posibilidad. En esa posibilidad, la economía de Rusia subsistiría mucho más empobrecida, pero tendría un piso ese empobrecimiento al precio de ser un satélite de China. La otra posibilidad es que se convierta en una Corea, que Rusia se norcoreanice. ¿Qué implica norcoreanizarse? Que Vladimir Putin se convierta en un dictador del tipo de los de la dinastía Kim, ese régimen que creó Kim Il-sung en Corea del Norte al terminar la Segunda Guerra Mundial, que continuó su hijo, Kim Jong-il, y que luego actualmente sigue su nieto, Kim Jong-un. Corea del Norte es una potencia militar y una potencia nuclear con una catastrófica debilidad económica. Económicamente, Corea del Norte es poco y nada, pero militarmente es poderosa. Y con ese poder militar puede cada tanto generar un pico de tensión apuntando sus misiles a sus vecinos, Corea del Sur, Japón, para obtener en las mesas de negociaciones prebendas que le permitan a la dinastía Kim continuar en el poder y mantener ese régimen. Bueno, la norcoreanización de Rusia sería eso, una Rusia triunfal en el campo de batalla, pero derrotada económicamente y por ende empobrecida, cuyo déspota, subsistiendo en el poder, utiliza sus armas nucleares como la está utilizando durante el conflicto, apuntándolas hacia los europeos occidentales o hacia las potencias occidentales para advertirles, si entran en este conflicto, yo puedo apretar el gatillo nuclear. Y de ese modo, como lo hizo Kim Jong-il, como lo está haciendo Kim Jong-un, también Vladimir Putin cada tanto puede apuntar
sus misiles nucleares a las potencias de Occidente y generar una escalada de tensiones para luego, en la mesa de las negociaciones, obtener las prebendas que le puedan permitir seguir subsistiendo. Habrá que ver qué pasa. La guerra económica que le plantearon las potencias de Occidente a Rusia, que le están haciendo las potencias de Occidente a Rusia, están destinadas a generar una ruptura dentro del esquema de poder y que haya sectores que conspiren contra Vladimir Putin y que lo saquen del Kremlin, o que lo derroquen o que lo asesinen. Se habla de conspiraciones para reemplazarlo, por ejemplo, por Alexander Burnikov. Burnikov fue un camarada de Putin cuando eran dos jóvenes oficiales del KGB en Leningrado, la actual San Petersburgo. Después se separaron cuando Putin, el KGB lo destinó a sus oficinas en Dresde, la República Democrática Alemana. Y luego Burnikov se convirtió, por decisión de Putin, en el jefe del FSB, los servicios de inteligencia de la Rusia actual, el aparato de espionaje heredero del KGB. Es posible que Burnikov esté escuchando a los sectores que le dicen: Rusia sí o sí va a ser derrotada económicamente, aunque Putin gane su guerra militar. Por lo tanto, hay que terminar con Putin cuanto antes para que Rusia no sea derrotada económicamente como puede llegar a serlo. Hay que evitar que la economía de Rusia quede tan reducida a escombros como van a quedar las ciudades ucranianas. Es posible que una de esas conspiraciones prospere, es posible que Alexander Burnikov, el jefe del FSB, o algún otro jerarca del régimen termine reemplazando a Putin para poner fin a la guerra militar y tratar de salvar a Rusia de la destrucción total de la economía en la guerra económica que le están imponiendo. Todo está por verse, todas las posibilidades están abiertas, incluida la norcoreanización de Rusia.